Muy buenas tardes, queridos amigos. Esto es La Espada para Multicanal Radio y yo soy Fuencisla Casanova, que seguro ya me conocéis, los que nos seguís, y soy psicoterapeuta. Hoy tenemos un programa dedicado especialmente para todos vosotros, en el que vamos a tratar la manipulación de masas a través del lenguaje. Y basándonos en una teoría política muy, muy interesante y muy utilizada por las élites, nuestros repugnantes élites, que se han propuesto llevarnos a todos al matadero como corderos, usando todo tipo de estrategias. Para ello contamos con la inestimable colaboración de nuestra compañera Elena Tejada. Hola, Elena, muy buenas. Muchas gracias. Que, como sabéis, es profesora de lengua y literatura y poeta. Sí. Aunque de poesía no vamos a hablar justo de algo... Hoy no toca. Hoy no toca poesía, ¿no? Pues vamos a introducir un poquito el tema, porque la ventana de Overton, que habéis oído, seguro que habréis oído hablar ya de ella bastante. Yo llevo ya mucho tiempo hablando de la ventana de Overton, mucho tiempo, porque es algo que me doy cuenta que cómo nos manipulan, y me preocupa mucho la manipulación de masas, que lo llaman ahora ingeniería social. Pero bueno, son estrategias de manipulación de masas dirigidas al inconsciente. Van dirigidas al inconsciente de la población. El ser humano no se da cuenta de que está siendo manipulado usando este tipo de estrategias que lo que hacen es cambiar las creencias, las opiniones, provocar aceptación social y también validación de cosas, de políticas, de ideas que de entrada son repugnantes. Por ejemplo, la pederastia, ¿no? Empezamos desde el rechazo más absoluto y pasando por diferentes etapas, porque la ventana de Overton, que la formuló José Pablo Overton, quizás ya anteriormente existía, se estaba utilizando, pero fue este politólogo norteamericano el que la, digamos, sistematizó y la convirtió en una teoría política bien estructurada, ¿no? Donde nos habla que hay diferentes pasos por los que se va llevando una idea que en principio es rechazada. Suelen ser 5 pasos, 5 que lo que se llaman ventanas, hasta que se convierte en algo aceptado socialmente y se convierte incluso en una ley. Y vamos a ver que hay ejemplos actuales muy, muy recientes, de rabiosa actualidad, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, sí. Que están hablando y que nos traen ejemplos de cómo se está utilizando y se está empleando la ventana, y con qué éxito, realmente con muchísimo éxito, lo cual lamentamos profundamente. Sí. Ventana es una metáfora, quiere decir que tú, si presentas una realidad manipulada, claro está, solo ves una parte, es lo que presentan los medios de comunicación de masas, por ejemplo, o los políticos, te presentan una realidad parcial. Ventana, por ejemplo, que te muestra ves un trozo de la naturaleza que puede ser un bosque. Pues a lo mejor ese bosque está dentro de un mar. O sea, alrededor hay mar, hay ciudades, hay otras cosas. Pero tú solo ves el bosque. Todo eso te muestra en el bosque, y que el ser humano tiene una peculiaridad, es que tiende a quedarse con la solución o más sencilla, más simple, con la explicación más sencilla de una realidad. Con el rango de posibilidades más estrecho se queda. Es lo que le resulta más fácil, o lo que sería el mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo, realmente. La ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Entonces, debido a esa peculiaridad humana, del cerebro, de la mente humana, y debido también a todo el afán de poder, el afán de control, el afán de dominio de la población, de personalidades tan perturbadas, psicopáticas, perversos, van llevando a la sociedad hacia algo que la sociedad en principio no quiere, pero acaba tragando, o sea, acaba aceptándolo. Sí. Y esto sería de una manera muy sucinta, un poco general, para tener una idea de lo que vamos ahora a desarrollar, y aplicándolo sobre todo al lenguaje, que es algo que nos preocupa mucho, porque el lenguaje forma nuestra mente, estructura nuestra mente. Y bueno, pues es la forma más eficaz de imponerse, no de forma directa, sino incorporándose a la estructura del ser. Exacto.
Incorporamos a la estructura del ser una ideología, un pensamiento, en principio repugnante, pero que acaba siendo aceptado y que todos acabamos abrazando sin ser conscientes de ello. Así es. Desgraciadamente así es. Si te parece, antes de adentrarnos en la ventana de Overton aplicada al lenguaje, vamos a recapitular lo que hicimos en la cápsula anterior. Si te parece, vamos a hacer una breve recapitulación de lo que hicimos en el programa anterior, en la cápsula anterior. Dejamos claro que no es necesario que el género no marcado, hablábamos del género no marcado masculino, que es lo suficientemente explícito para referirse a individuos de ambos sexos. Decíamos también que el diccionario de la Real Academia Española, que es un diccionario, no olvidemos que es panhispánico, es decir, que representa a 600 millones de hablantes, de hispanohablantes, por tanto, y que es un diccionario de consulta para 600 millones de hablantes. Y bueno, voy a añadir solamente una nota. El diccionario, que la primera edición del diccionario es de 1713, del siglo XVIII, y hasta ahora no se habían incorporado sinónimos y antónimos. En esta nueva edición se han incorporado sinónimos y antónimos y se han incorporado un total de 4.381 novedades, lo cual ya es mucho. Entre acepciones nuevas, entre palabras, entre extranjerismos crudos, por ejemplo, la palabra brackets. Lo que quiero decir es que la lengua, como ya dije en un programa anterior, es como un ser vivo que nace, que crece, que se reproduce y que las palabras, algunas mueren cuando ya el concepto que nombran no existe. Lo cual queda constancia de la riqueza léxica del español, que es una lengua espectacular en ese sentido. Bien, pues entrando en la ventana de Overton, decíamos que la realidad nos está dando argumentos que parecen de realidad distópica, ¿no? Hacíamos referencia a 1984. Esa novela, ¿no? Esa novela que fue como una precursora, ¿no? de lo que está ocurriendo. Ahora se ha puesto de moda la palabra fachosfera, ¿no? La han puesto de moda y que lo han creado ellos, en definitiva, ¿no? Parece una parodia de la realidad, pero es que no es una parodia de la realidad, es que realmente está ocurriendo. Es un neologismo. Es un neologismo, claro. Bien, pues adentrándonos en la ventana de Overton, como tú bien has indicado, es una teoría política. Yo me voy a centrar en la ventana de Overton en el lenguaje, ¿no? Siguiendo una gráfica que ha creado un analista político como es Joshua Treviño, pero se ha centrado en el lenguaje. Bueno, pues es que representa, como tú dices, un ideario que es aceptable por el público como una ventana estrecha, con esa metáfora de la ventana estrecha, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué teoría es? Es que cómo consigue transformar la opinión pública, ¿no? Para que una idea que a priori resulta inaceptable pueda finalmente y de manera progresiva convertirse, ser introducida en la sociedad, ¿no? En esto consiste. Es decir, cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública a través del lenguaje, que ya lo hemos hablado y ya lo hemos desarrollado en otros programas. Y además, al mismo tiempo, condenar a los que se resisten a aceptar dichos cambios, ¿no? Tachándonos, yo me incluyo, evidentemente, me incluyo la fachosfera, tengo que deciros. Y a mucha honra. Y a mucha honra. Somos tachados de intolerantes. Bueno, como poco. Eso es uno de los pasos. Hay varios pasos que implican destruir al contrincante, exacto, ¿no? Al enemigo. Exacto. Intolerantes, intransigentes, negacionistas. Fíjate la palabra negacionista, ¿no? Sí, que se puso de moda en la pandemia, ¿no? Cuando hablaban de las vacunas, ¿no? De los que los bebelejías y todas estas cosas, ¿no? Los negacionistas. Bueno, te decía. En este caso, la ventana de Overton pues, implica
aplicado al contexto de la lengua, serían 5 etapas, como tú bien has, 5 ventanas, 5 etapas, ¿no? Que postulan un viaje, un recorrido de lo impensable a lo político. Y construidas intencionalmente. Por supuesto, claro. O sea, estratégica e intencionalmente. Con alevosía y con alevosía y nocturnidad. Y ensañamiento. Por lo menos, fíjate, las leyes educativas son con honestidad, ¿no? Porque todas salen en verano o en vacaciones de Semana Santa. O sea, cuando estamos más relajados. Cuando estamos más relajados, sin ningún consenso por parte de la comunidad educativa. Son así, ¿no? Pero toda traición. Bueno, pues a través, como te decía, a través de siguiendo un recorrido que es de lo impensable, lo radical, lo aceptable, lo sensato, lo popular y lo político. Bueno, pues para ilustrar voy a centrar mi atención, si te parece, describiendo 1 o 2 fenómenos por etapa, ¿sí? Okay, con palabras que están muy de moda y que están muy en el debate político. Bueno, pues estos grados de aceptación, fíjate, la primera etapa, de lo impensable a lo radical. Aquí, fíjate, vamos a centrarnos en el blanqueamiento de 2 palabras, pero voy a desarrollar una: terrorismo. Fíjate, que era impensable. La palabra terrorismo se ha naturalizado, ha entrado en las instituciones. En las instituciones. Entonces, bueno, además tenemos partidos políticos que son, ¿no? Que también se encargan de naturalizarlo. Que también se encargan de naturalizarlo y de darle carta de naturaleza. Pero la amnistía, fíjate, la amnistía de lo impensable pasa a ser pensado. Y claro, por ende considerado en el espectro de lo posible. ¿Qué es amnistía? Vamos a empezar con la definición de amnistía. Es un acto jurídico, ¿no? Que constituye el olvido de los delitos y la quita, por consiguiente, o sea, como resultado, la quita de responsabilidad, claro, de quienes los cometieron, quienes cometieron los actos delictivos. Tiene su origen en el idioma griego, que viene de la palabra amnestía, que significa pues como amnesia, ¿no? Amnesia. Olvido. Se hace golpe en la cabeza. Claro. Entonces, en resumen, al ser declarada amnistía, a la persona no solo se le quitan los antecedentes penales que pueda tener, lo cual ya es grave, que tenía hasta ese momento, sino que además recupera su libertad. Pero fíjate cómo la han denominado, es que son, de verdad, son son del eufemismo represores, que son maestros, ¿eh? La han considerado, es que es perverso, de verdad, ley orgánica para la normalización institucional, política y social de Cataluña. Repito, ley orgánica para la normalización institucional, política y social de Cataluña. No olvidemos además que se ha hecho con fraude de ley, como han demostrado o como han denunciado algunos políticos, porque es para que una persona consiga mantenerse en el poder, no olvidemos nunca, ¿no? Y además es que tampoco había que legislar, porque se inventan que hay parte de un conflicto previo y no es así, ¿no? Segunda etapa, de lo radical a lo aceptable, ¿no? Fíjate, el abominable escándalo de la pedofilia, ¿no? Que también habéis desarrollado, ¿no? Hablando de la hipersexualización infantil, ¿no? Claro, entonces comienza a ser tratado también soterradamente en nuestra sociedad, como un efecto rebote de estas emergentes políticas progresistas y corruptoras, que no tienen nada de progresismo, es retrogradismo en todo caso, y corruptoras planteadas en nuestra y en otras naciones. Pues no olvidemos que esto es global, y esto afecta a muchas naciones. Fíjate en Estados Unidos, fíjate en Canadá, fíjate.
La promiscuidad entre los más jóvenes, que es lo que están favoreciendo, que es lo que están... la hipersexualización de la infancia, que también habéis desarrollado, tanto Carmen como Estrella como tú, en un programa. Os recuerdo que ya lo comentamos también, el caso del carnaval de Torrevieja o el programa Escolae, que además han determinado que el caso del carnaval de Torrevieja, que no ha habido delito. ¿Por qué? Porque se enmarca dentro de un carnaval. Entonces, no se ha hecho nada. Recuerdo en este punto cuando Irene Montero, ¿verdad? Y ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Hizo esas declaraciones sobre la libertad sexual de los niños. Es una declaración aberrante que provocó mucha extrañeza, pero poco a poco vamos normalizando, porque es la leyenda, ¿no?, de la fábula de la rana hervida. Y por eso lo hacen. O recuerdo lo de Cela cuando dijo de los padres, ¿no?, que los hijos no son de los padres. Pero que quiso decir efectivamente que son del Estado, y es que así ocurre con la implantación de esta maldita ley, ¿no?, que estamos padeciendo los alumnos y los docentes, ¿no? Claro, eso va calando. Va calando. Lo dice una ministra. Estamos hablando primero de Irene Montero cuando lo dijo. Lanza la bomba en un entorno donde no tiene respuesta. Exacto. Donde no hay contestación. Porque si hay contestación ya no tiene el mismo efecto. Exacto, ella sabe cuándo lo tiene que decir. Y además lo dice con una convicción, como si estuviera diciendo una verdad. Aparte se apoyan en informes. O sea, se emiten informes, que forma también parte de la ventana de Overton, como sabes. Esos informes lo que hacen es blanquear y darles carta de... No sé, hay informes sobre eso, sobre la sexualización de los niños. Porque lo convierten en ley, porque lo convierten en política. Poco a poco nos va pasando, nos van haciendo creer que es algo científico, que los padres se tragan que es algo científico, que es algo bueno para los niños, cuando no ha existido nunca. Ahora de pronto hay informes, informes del siglo pasado, y lo hacen algo aceptable. Lo de CELA es que también es una manera de tiene una amenaza velada. Desde mi punto de vista como psicóloga, yo creo que hay una amenaza velada cuando una ministra dice que todos los niños son de los padres. Eso puede provocar miedo. Puede provocar miedo en la población. ¿Quién se atreve a decir no? O sea, ¿quién se atreve a decir no? Hay quien se atreve, ¿no? Pero la mayoría de la población recibe en el inconsciente ese mensaje velado como un metamensaje de cuidadito. No rebelarse, porque a partir de ahora esto es así. Esta actitud totalitaria entrando en la esfera privada y en la esfera que es tan típica del Estado, de los estados totalitarios comunistas. Claro. Pero hay una amenaza velada que lo capta el inconsciente de la mayoría de la población. Cuidadito. Infundir temor. Infundir temor. Y el comunismo... en el fondo nunca ha tenido intención de dejar de darnos miedo. O sea, siempre han querido seguir con esas actitudes. La atención, Sí, porque saben que es una manera de ablandar. Los ingenuos que creen que el comunismo ya no es lo que era, tal. El comunismo es incluso peor de lo que era. Entonces utilizan esa forma de ablandar, manteniendo el miedo y fomentando el miedo. Y que de verdad son temibles. Son temibles, ¿eh? Son temibles. Entonces lo están demostrando que son temibles con la destrucción de la infancia en los colegios. Entonces hay que reaccionar ante ese miedo, ser muy conscientes. Porque como decimos, esto va directo al inconsciente. Estas estrategias de manipulación se calan en el inconsciente lentamente, progresivamente. Pues es una cuestión de años a lo mejor, ¿no? Por ese tema del aborto, son años y años que se lo están currando, poniendo dinero, poniendo con muchos recursos, hasta que ya estamos ablandados y ya tragamos. Un derecho. Y ya tragamos. Hablaré del aborto también en una de las etapas, porque efectivamente, como tú bien dices. Claro, en la tercera etapa iríamos de lo aceptable a lo sensato. La drogadicción, por ejemplo. La drogadicción es un asunto que, curiosamente, o no tanto, ¿no? Empieza a ser promovido de una manera muy sutil y con mucha astucia por parte de las entidades, ¿no?
Se están impartiendo charlas en los institutos, en los IES, pero esas charlas me han dicho, yo no he asistido a ninguna, no he tenido la posibilidad de asistir a ninguna, ¿no? Pero me han dicho personas que sí que han asistido que es como que tratan de hacer ver a los alumnos que hay evidentemente que una realidad marginal es como el mito del buen salvaje, o sea, es una manera de justificar muy soterradamente, insisto, porque todo esto es como muy sutil, ¿no? Es como normalizar lo marginal en aras de su aceptación por un grupo social, en este caso alumnos, ¿no?, de secundaria. Entonces, por ejemplo, los materiales que emplean para dar esas charlas, pues, en fin, es como que no hay sanción, ¿no? Los alumnos no consideran que sea muy sancionable, ¿no?, lo de la drogadicción. Insisto, que es algo muy sutil y es algo que posiblemente esté empezando ahora, ¿no?, lo de la drogadicción, pero hay que prestar atención a ello porque también lo están en ello inoculando. Inoculando, justo, la palabra es inocular, quedaos con la palabra inocular, que nos lo están inoculando, ¿no?, como el veneno, como la cobra se inocula el veneno. Bien, en la cuarta etapa iríamos de lo sensato a lo popular. Aquí voy a referirme a la eutanasia. La eutanasia dejó de ser algo sensato. Me refiero a los casos extremos o, por ejemplo, los animales, ¿no? Los animales domésticos sí que se les practica la eutanasia, ¿no? Cuando tienes un perro o un gato y sí se les practica la eutanasia. Pero, querida, la eutanasia fue impensable. Impensable, claro. Y luego pasó a ser radical. Radical, efectivamente. Luego pasa a ser aceptada. Claro. Aceptada. Y luego pasa a ser sensato. Esto es. Sensato. ¿Cómo se lo ocurran, eh? Sí. Lo van llevando y ya cambia nuestra idea, nuestra mentalidad sobre nuestras ideas, nuestra opinión sobre y llega a ser sensato. Y luego ya es legal. Claro. Y nadie se revela. Empiezan cambiando el nombre. Muerte digna. Muerte digna. Fíjate qué dignidad hay. Ahí está. Muerte digna. Pero justo. Es que lo más grave de esta cuestión, lo que está pasando en España, bueno, la cultura de la muerte está también muy, muy presente, ¿eh? Es que pasa a ser un asunto de barra de bar. Me refiero a que era un asunto que no estaba en lo social. Sin embargo, es algo que se habla con mucha naturalidad. Te he comentado que yo ya he asistido a tanatorios y los familiares me reconocen que se le ha practicado la eutanasia al familiar. Sí. Yo ya he asistido a tanatorio, claro. Entonces, pero lo dicen con una naturalidad de verdad. Es sensato. Pero entonces, no lo era, porque tenemos una civilización, vivimos en una civilización que lo fue, yo creo que ya no lo es, desgraciadamente, judio-cristiana. O sea, están los valores del cristianismo de cuidar y de valorar la vida del ser humano, que anteriormente, antes de venir Cristo y de aparecer, venir a la tierra, al mundo, de nacer Dios, hacerse histórico, no había una valoración de la vida humana. No se valoraba la vida humana. Y es a partir de Jesucristo cuando se empieza a valorar la vida humana. Claro. Y ahora, ¿dónde estamos? Bueno, estamos volviendo al paganismo. Al paganismo, sí, al gnosticismo y al paganismo, sin duda. Y fíjate cómo suministran también argumentos a estas series, ¿no? Cuya plataforma no voy a nombrar, pero que de todos bien conocidas, ¿no? El tema de la eutanasia es que está muy presente constantemente, en la serie, está en la sopa. Es que es eso, inyectar dinero para hacer series, para hacer eso es otra etapa de la ventana de Overton, ¿no? Hacer series, programas, aparece en las conversaciones, crear un nicho de mercado, claro, sí. Bueno, pero fíjate, es que se podría provocar también el efecto contrario, es decir, ¿por qué no se pone más atención a los cuidados paliativos? Sin embargo, casi nadie habla de los cuidados paliativos. Los médicos se quejan de que hay un abandono absoluto de poner dinero, de inyectar dinero para paliar los sufrimientos de una persona y que no haya necesidad de... Exacto. Que no hay por qué matarla. No hay por qué matarla. Además, un médico...
claro, su código deontológico es que es preservar la vida, o sea, es que es así, Claro, no hacer entonces, daño, no hacer daño, no matar, claro. no hacer daño. Claro, entonces la objeción de conciencia, y fíjate que llegará el momento que ni siquiera podrán hacer objeción de conciencia, ¿no? Por tanto, la expresión cuidados paliativos se convierte en impopular. Es curioso, ¿no? Eutanasia popular, cuidados paliativos, una expresión muy impopular. Por tanto, lo que es sensato para nosotros se torna reaccionario para ellos. Es que es perverso. Sí, es perverso. Es perverso, ¿eh? Pero nos empiezan a descalificar, que Empiezan forma a parte también descalificar, de una claro. de las ventanas, ¿no? Claro, Les están descalificando claro, constantemente, claro. ¿no? Es tremendo. Y ya la quinta etapa de lo popular a lo político, esto Bueno, ya... la ley, ya cuando tenemos la ley, Esto es, ya hemos perdido hemos todo. perdido la posibilidad batalla, sí. de dar la batalla. Desgraciadamente que sí. Se convierte en ley. Carta de naturaleza se implementa. Leyes de género, ley trans. Ley trans, una sinécdoque hecha ley. Es verdad que cada vez hay más casos. No, pero no hay casos Pero trans, no hay son- casos son reales, falsos, son casos falsos. falsos casos. Pero fíjate Que de eso vamos a hablar en una cápsula futura. claro, que los casos, ¿cuántos tú que tienes? Estás mucho más Pues un informada tanto por que yo. ciento mínimo, o sea, Minimísimo. mínimo. Ahora De mismo, población. de pronto, después de que se ha promulgado la ley trans en el año pasado, Ujú. ha incrementado los que se han registrado, o sea, los que han ido al registro civil, o sería el Ujú. cambio registral, un 400%. ¿Qué ocurre con el Imagínate. aborto? Una vez que es legal, Claro. es como el pistoletazo de salida de ya es aceptable. Ya, Claro, si, claro. si se legaliza, Ujú. es que, bueno, venga, va, que no Ujú. pasa nada. Exacto, sí. Y además se utiliza, bueno, en el caso de la ley trans, está utilizada para conseguir beneficios sociales. Como todos esos militares que, bueno, se ve tantos casos, ¿no? Sí. Tantas noticias de militares con su barba y sus hijos y sus casados que se han registrado como mujeres para, sin necesidad de cambiarse el nombre, se puede seguir llamando José María o Sí. Ramón. Mm. ¿Para qué? Pues para no tener que pasar por las denuncias de violencia de género, por ejemplo. Qué triste. Se ¿verdad? evitan eso, Ujú. se evitan eso. Claro, quien hace la ley también hace la trampa. Bueno, Claro. claro. Y que estas leyes llevan a la sociedad a la locura. A la locura, claro. Para tratar de esquivarlas. Y la ley de memoria histórica y memoria democrática. Fíjate que la memoria es subjetiva. Es que ya el mismo nombre es que, ¿verdad?, hace daño. ¿Mm? Por tanto, son eufemismos además que no significan lo que nombran. Además, encima. Así ¿no? les vacían de contenido, son Claro. palabras que tienen un significado, pero utilizadas de esa manera pierden su significado verdadero y adquieren otro. Claro. O sea, es una Ujú. perversión del lenguaje Total, claro. absoluta, ¿no? Y Sí, esa es una manera sí. de entrar en la mente. ¿Quién se va a oponer a una memoria democrática? O sea, suena hasta bucólico, ¿no? Bucólico. Bucólico. Sí, La bucólico, mentira como una redomada, égloga. una mentira Como una égloga. la cosa de una égloga. O sea, que una mentira como la copa de un pino es bucólico, ¿verdad? Así es, Memoria sí. democrática. Tiene un puntillo de ingenuidad, ¿no? Sí, están... Fíjate qué pasó en la Unión Soviética, ¿no? En la antigua URSS. ¿Qué pasó con Stalin? Lo que hizo, ¿verdad? Y luego, fíjate, el blanqueamiento, la idealización incluso de la Segunda República en España, ¿no? Sí. Ha pasado a ser una época, casi una época terrorífica, pero ha Una época pasado a ser terrorífica, como está idealizada, sobre todo en la enseñanza, ¿no? Sí. Tenemos estación de metro, maestra Justa Freire y bueno... Son estrategias. Eso que Son dices, es muy estrategias, interesante claro. eso que dices. Ujú. Cambiar el nombre, poner el nombre de asesinos de la Segunda República, ¿no? Y recuerdo, perdóname Fuencila, que si no se me olvida y quería hacer mención a ello porque ya lo he denunciado en otros foros, pero no sé qué hacer ya, la verdad. Os recuerdo que tenemos un IES en Madrid, en Fuenlabrada, que se llama Dolores Ibarruri. Ahí está. Justo eso quería yo decir. De verdad, Sí, quiero sí. hacer un llamamiento, por favor. Dolores Ibarruri, lo conozco bien porque me examiné de la posición ahí. Una asesina. Una asesina. Una Pues asesina. da nombre a un instituto de educación secundaria.
Pues eso es la ventana de Comunidad de Madrid, fue decirla. Exactamente. Comunidad de Madrid. Es una, por eso, ya no hay Ya no hay no hay- derechas e izquierdas. No, 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 son no, no. todos, Son todo lo mismo. Todo Son- lo mismo, son todo lo todos mismo. del mismo- Por eso, la ventana de Bertone es justo eso, coger el nombre de una asesina y ponérsela a un instituto, donde van alumnos menores de edad. Que es qué mejor blanqueo y qué mejor manera de ablandar y de que la población ya desde jóvenes acepten como algo bueno, efectivamente. alguien que realmente fue deleznable. Fue el deleznable, claro. Sí, sí, sí. Pues eso es, efectivamente. Y en este punto me quería referir, hablando de lo popular a lo político, fíjate, el aborto. Más de 100.000 víctimas al año sacrificadas en España. Casi 3 millones desde que se aprobó la ley del aborto. De casi y 3 73 millones al año en el mundo. Primera causa de muerte en el Primera mundo. causa de muerte en el mundo, se dice pronto, ¿eh? Bueno, pues con atroz crudeza, ¿no? Tras ¿cuántas décadas llevamos de legislación en marcha? 3. Pero ellos han pasado ellos lo han ido ablandando, se lo han ido currando, de estas élites, estos personalidades, estos que son caracteres necrofílicos, como lo eran los nazis que experimentaban en los campos de concentración con los prisioneros judíos, son de carácter necrofílico. Total. Entonces lo que han hecho es ir ablandando, utilizando el lenguaje, que de eso estás hablando, estamos hablando del lenguaje. Claro. Interrupción voluntaria del embarazo. Fíjate. Que no es ni voluntaria, Ni es una interrupción porque no se vuelve a reanudar. Claro, efectivamente. Y fíjate, hablando de que son necrófilos, hoy ha salido precisamente, hoy ha salido una imagen del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, en el Valle de los Caídos, ahora llamado Cuelgamuros. Están haciendo la exhumación de cadáveres. Y se ha fotografiado, ha sacado imágenes. Con esos, carácter necrofílico. Eso es carácter necrofílico. Carácter ¿verdad? necrofílico, o sea, atracción por lo inorgánico, destructividad, Claro. Atracción por la muerte, Atracción por la muerte. gusto por la muerte. Que llevamos, ¿no? Bueno, ya llevamos la ley de eutanasia, la ley del aborto, Claro, todo lo que fomentan demuestra, no estamos inventando, es que demuestra un carácter necrofílico. Miseria humana. Que como decimos los psicólogos, la historia se repite. Y estamos ahora viviendo con otro aspecto, con otras caretas, pero estamos viviendo lo mismo que se vivió en la época nazi, cuando en los campos de concentración se masacraba, se mutilaba y se experimentaba cruel e inhumanamente con los judíos y con católicos y con muchas personas de diferentes creencias, no solo judíos. Muchos católicos sufrieron también. También, poco se habla de persecución de los católicos, ¿verdad? Sí, poco se habla, muy poco, ciertamente, sí. Bueno, te decía del aborto y como tú has anunciado, efectivamente, la consolidación de este fenómeno lingüístico ha hecho que, en definitiva, se convierta psicológicamente en un derecho. El derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Pero eso es mentira, Esto porque es no decide aberrante. sobre su cuerpo. Claro, pero claro, sí, diferente. claro. Aparte es genéticamente diferente. Claro. Lo que decía, interrupción voluntaria del embarazo, no se puede, algo que se interrumpe no se puede volver a reiniciar. Pero fíjate en la Agenda 2030, que ahora me voy a referir a ella con más detalle. Salud reproductiva de la mujer. ¿Qué salud hay? La OMS. La organización masónico-satánica habla de satánica. Salud reproductiva de la mujer. ¿Pero qué salud hay? Nido de pederastas es la ONU. ¿Qué salud hay en un asesinato? ¿Qué salud hay? Y las secuelas físicas, el síndrome posaborto, incluso los padres que se suicidan cuando ven que su esposa aborta. Claro, o sea, ¿qué claro, salud? Aquí claro, no es salud, las aquí lo que produce es todo enfermedad. Toda enfermedad claro. Mental, enfermedad física, cáncer, problemas cardiovasculares, en fin, un montón de secuelas. Un montón de secuelas, pues para la OMS
es salud reproductiva de la mujer. Eso es, y emiten informes. Fíjate, Eso es la ventana de Overton, justo. Pero sí, incluso puede provocar infertilidad, porque Sí, un aborto mal hecho puede provocar infertilidad, claro. Y incluso bien hecho. O sea, porque Incluso vamos a bien ver, hecho. es que le arrancan la vida a esa mujer. Y el Exacto. organismo quiere, o sea, está preparado para procrear defender esa y vida. para defender esa vida. Ujú. Entonces le hacen una gran violencia a la mujer. Y lo disfrazan con terminología, usando el lenguaje Sí. y la ventana de Overton para Ujú. cambiar, confundirnos, engañarnos y cambiar nuestra percepción de la realidad. Que no veamos la realidad. Volvernos locos, en realidad. Que no tengamos criterio de realidad. Exacto, sí, así es. Así es. Y claro, bueno, pues vamos a proponer hacer lo contrario, o sea, proponer términos políticamente muy incorrectos. Organización masónico-satánica. Esto sí es divertido. Este es el puntito divertido. Lo demás es asqueroso. De aquí nos vamos a llorar como plañideras. Pero, bueno, no, a luchar como guerreras que somos. Pero me encanta ese puntito. Repítelo, Elena, que es que seguro que nuestros oyentes están disfrutando como nosotros. Satánica. Es organización masónico-satánica. A mí me sale de corrido. De corrido, a mí también. Bueno, pues como bien sabes, Fuenzisla, la condición humana no varía. Puede variar su manera de pensar, a través del lenguaje, como estamos queriendo poner de manifiesto. Y todo esto va en contra de la ley natural. Es que estamos en contra de la ley natural. De la ley escrita por Dios. Totalmente. En el ser humano, nuestro creador. Claro. Es que van contra él. Van contra él. Usando la criatura, que en somos Europa, nosotros. En Europa igual. Europa, ¿en qué se fundamenta? Los tres pilares. La Trinidad en Europa, ¿cuál es? Grecia, Roma y el cristianismo. Sí. ¿No? Sí. El derecho romano, la filosofía griega y el cristianismo. Y el cristianismo. Le quitas eso, que se lo Fuera, están quitando a los niños en los institutos. Ya se lo han quitado claro, y ya no queda nada. Ya no queda nada. Entonces, claro. Entonces, bueno, pues como penetra en el lenguaje, va en contra de la ley natural. Y además es que lo que te hablaba en la cápsula anterior, ¿no? De la desemantización de las palabras. Están cambiando el significado de las palabras, que es, bueno, gravísimo, de una gravedad extrema. Me refiero, bueno, por tanto, son retrogradistas, ¿no? Otra palabra. ¿No? Retrogradistas. Porque claro, o sea, fíjate pero qué avance hay o qué progreso hay en el aborto. Es que yo supongo que cuando pasen años, esperemos que no muchos, lo consideraremos como la esclavitud, ¿no? Como la época de la esclavitud. Ahora hablamos de la esclavitud y nos parece aberrante. Esperemos que no, de aquí a no muchos años, que sea igual, ¿no? La misma concepción del término. Esperemos. Impensable, ojalá que sea impensable. Ojalá. En Francia, que te lo comenté en el programa anterior, o sea, vamos a ver, se ha aprobado como derecho en la Constitución. Sí. Pero fíjate, 780 votos a favor. Por eso. Aunque te apliquen la disciplina de partido, pero es que es aberrante. Masones, 780 masones. 70 de partido periférico, porque pasa como en España, es una oclocracia, es el gobierno de la muchedumbre, ¿no? En España ya no es ni partitocracia, porque hasta ahora era partitocracia, pero ahora no, ahora es oclocracia. De la muchedumbre, yo creo que es de la horda. Es el gobierno de la horda. Cuando ves todo ese grupo, esa amalgama de... Pero además, es que claro, ya se pierde la esperanza porque 50 abstenciones, entre ellas Marine Le Pen, que parecía, ¿no? Que iba, ¿no? Y pues, ¿Marine Le Pen se ha abstenido? Marine Le Pen se ha abstenido. Del... Entonces, es que... No sé. Señor. Y no olvidemos que en España es que estas leyes están aprobadas por uno de los partidos políticos que no alcanza a tener 1 millón de votantes. Esto no es una democracia, ¿no? Claro, porque es que es así. No, o sea, vamos a ver. No. Bueno, me refería, lo he anunciado, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Si esto no es una democracia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 ya ni te cuento.
algo que nadie ha aprobado. Es que hay que recalcarlo, es que es algo... Bueno, y las palabras objetivos, desarrollo sostenible, supuesto, claro. Nos mienten como es que nos mienten como bellacos, sí. Mienten. Pues es el gran caballo de Troya del globalismo totalitario, ¿no? Y sobre todo, bueno, han encontrado un nicho perfecto para esta neolengua que están introduciendo en las escuelas, ¿no? En los centros. No olvidemos que el punto de partida es un documento de la ONU. ¿Cómo lo denominamos? Organización de los Negocios Unidos, ¿no? Pederastas unidos. Del año 2015, ¿no? Parte de un documento que salió en el año 2015. ¿Cómo es el lenguaje de esos documentos? Que es tremendo. Es efectista, es subjetivo, muy subjetivo, ¿no? Porque se centra en los sentimientos y no se centra... Como se centra en los sentimientos con el fin de llegar a las emociones, claro. Es que eso está claro. Bueno, es lo que más fácil entra claro. Las emociones. Con las emociones se manipula de maravilla. Y así remover conciencias. Por tanto, claro, es un lenguaje voluntarista. Tiene esa, bueno, pues esa pretensión de ser voluntarista. Y está más enfocado en el deseo de que se cumplan estos objetivos que las posibilidades reales, ¿no? Es acientífico, ¿no? No tiene ninguna base científica. Es acientífico sobre todo porque parte de una premisa que es falsa, que es la creencia en la emergencia climática. Entonces es científico. Bueno, es claro, que fíjate por el punto de partida... Antes llamaban, la ventana de Overton, antes llamaban calentamiento global. Calentamiento global, ya... que es algo manipulativo, es para que nos echemos a temblar, ¿no? La capa ozono, es que nos vemos ya como salchichas en una brasa, en una barbacoa. Calentamiento global, luego vieron que si seguían diciendo eso iban a quedar muy mal, porque no hay tal cosa. Y si no, vamos a ver, hemos pasado unas oleadas de frío y de nieve tremenda, ¿no? Bueno, el clima es así cambiante. Bueno, por ejemplo, pues no lo podemos llamar calentamiento, vamos a llamarlo cambio climático. Cambio climático. Sí. Y nos siguen mintiendo, nos siguen manipulando, nos siguen engañando y mucha gente lo compra. Y con lo que dices tú de infundir temor, infundiendo miedo, emergencia, la palabra emergencia climática. Sí, es con el miedo, es asustar a la población para que trague y pase por el aro de políticas que son destructivas de nuestros alimentos. Se quieren acabar con nuestros alimentos. Ya lo creo. Sí. Matar vacas. Sí. Los que luego se llaman ecologistas. Sí, ¿no? Se llaman ecologistas, pero el ecologismo de asesinar y sacrificar animales. Ahora ecologetas, ¿no? Sí. O sea, esto es así, el lenguaje usado para manipular y como, bueno, ventana. Poco a poco van ablandando y van cambiando la mentalidad de la población. Sí, sin duda. Bueno, pues ya en el preámbulo de este documento aparecen expresiones como medidas transformativas. Es decir, que son medidas que tienen la virtud, ¿no? o fuerza para transformar, ¿no? Mágicas. Son mágicas. Mágicas. En vez de transformadoras, que sería el tecnicismo en todo caso adecuado, ¿no? Sí. Y dicen, estamos decididos a tomar las medidas audaces y transformativas que se necesitan urgentemente para reconducir, fíjate, reconducir tiene tela, ¿eh? Sí. Es terminología neocomunista, la palabra reconducir, fíjate, reconducir a alguien, ¿eh? Antes era reconducir a la clase obrera, pero ahora como ya la clase obrera, la lucha de clases ya no, después de la caída del muro de Berlín, pues ahora esa lucha de clases, ¿verdad? Ahora pues es al mundo entero, ¿no? Unos pocos privilegiados dictadores. A esas medidas audaces no les va a afectar. A esas medidas no les va a afectar. Esas son audaces porque van a dejar sin trabajo y sin comida a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores. Claro. Entonces son medidas audaces. Audacia tienen. Tristemente, pero por eso lo llaman audaces, claro. ¿No? Porque es dejarnos sin comer, obligarnos a comer gusanos y saltamontes. Entonces, claro, que son medidas audaces, son audaces. Estamos con ironía, ¿eh? Estamos usando el sarcasmo porque es una manera de liberar la angustia y las ganas que nos dan de salir de aquí corriendo, no, y dar cuenta de semejantes elementos. ¡Qué bichos! ¡Qué bichos! Ellos sí que son los bichos. Sí.
Son los dictadores. Bueno, pues sigue diciendo, por ahí no queda la cosa. Por el camino de la sostenibilidad. Aparece la palabra sostenibilidad 223 Madre veces. Mía. Y la resiliencia, que nos puso veces de moda, resiliencia aparece 20 veces. Eso me recuerda, ¿200 cuántas? 223 veces la palabra sostenibilidad. Eso me recuerda la tortura china de la gota. La gota, claro. La tortura china de la gota. La gota te malaya. Ponen una gota, la gota malaya. Y la gota, hasta que te hacen un agujero. Eso es. Eso es la palabra sostenibilidad. La gota malaya. La gota malaya. La gota malaya. Efectivamente. Bueno, resiliencia. Recordad que la puso de moda el presidente, ¿verdad? En la pandemia la puso de moda con ese lenguaje belicista, que incorporó. Sí, con ese maquillaje, con esas ojeras maquilladas. Con esas ojeras maquilladas que salía todos los días a darnos el parte, sí, ¿no? Con los militares. Nos daba el palo todos con los días. Militares detrás, haciendo esa escenografía, ¿no? Bélica. Como si tuviésemos que combatir, ¿no? Ese lavado de cerebro, la persuasión coercitiva, ¿no? Contra el virus y demás, bueno. Bueno, pues además dice aguantad porque no esto se saca, ¿no? de la agenda y dice aguantad porque cuando lleguéis al extremo de que no tendréis nada pero seréis felices ya no podréis reaccionar porque estaréis cocido como la fábula de la rana, sí, que en agua hirviendo, sí. ¿verdad? Sí. Poco a poco. No tomarlo a broma, aunque estemos de broma un poco que estemos nosotras, de broma, porque pero... acabamos así, no tenemos nada, ni dignidad, vamos a cuatro patas, no somos seres humanos, somos animalitos, uh-huh. y hacen con nosotros lo que quieren, matarnos, descuartizarnos sí. Lo que quieran. Que quieran. Estamos a su merced. Es una analogía que, bueno, como sabéis, ¿no? La fábula de la rana es una para describir lo que ocurre cuando surge un problema, ¿no? Y bueno, se desarrolla tan lentamente que sus daños no son visibles, ¿no? No se perciben en lo inmediato. Sí. Entonces esa falta de conciencia de los mismos, pues genera que no pueda haber reacciones a ello. Lo que ha pasado con la eutanasia, lo que ha pasado con el aborto, lo que pasa si Dios no lo remedia con la pederastia. O sea, así, como la rana que poco a poco, con la ventana, una ventanita, otra ventanita, otra ventanita, hasta que ya lo tenemos. Claro, entonces llega un momento, que si son tan tardías, las reacciones no se pueden evitar. Y además no se pueden revertir los daños que estas ocasionan, ¿no? Madre mía, revertirlo. Revertirlo cuesta mucho, ¿no? Terrible, por lo menos. Claro, entonces, bueno, pues si la rana la metes en agua hirviendo, su reacción es saltar, pero si la vas cociendo poco a poco, evidentemente, no percibirá el peligro y se cocerá hasta la muerte, ¿no? Claro, siguiendo con lo de la agenda, empoderamiento. La palabra empoderamiento, esa es palabra parasintética, empoderamiento, que es horrible, dice en concreto que participen las mujeres en todos los sectores, en todos los niveles de la actividad económica, para construir economías fuertes. Pero en ningún momento del documento aparece meritocracia, por ejemplo, ¿no? O cultura de esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Las mujeres per se no tienen que estar en todos los ámbitos, en toda la actividad económica. Y continúa diciendo, las metas son de carácter integrado e indivisible. Fíjate cómo son. Meta indivisible, esto no puede ser, porque meta es abstracto, no puede ser divisible una meta. Fíjate qué perversión del lenguaje. No se pueden dividir, son conceptos abstractos. Entonces, ellos hacen conceptos que son abstractos, los hacen concretos. Es que es tremendo. Esto no es neolengua, convertir el lenguaje abstracto en concreto. Esto es neolengua. Hacerlo tangible, hacerlo asequible. La acción en las esferas de importancia crítica, sigue diciendo,
Fíjate, importancia crítica, lo decía, de la emergencia climática. Sigue con el lenguaje catastrofista para infundir miedo para la humanidad y el planeta, dicen. Bueno, pues estas palabras aparecen, por ejemplo, en la sostenibilidad 223 veces, inclusivo 23, cambio climático 20, resiliencia también, perspectiva e ideología de género 15, empoderamiento 9 veces, lo que dice de la gota malaya, planificación 9. ¿Y familia? ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra Nada. familia? Creo que una. Milagro, un milagro. Es Les la base, molesta, les estorba a la familia. Muchísimo. Es la base de O sea, una sociedad sana es una de y las próspera. barreras a esta Es una de las agenda barreras. satánica. Es una de las barreras. Sí. La familia. Sí. Recordé cuando estuve preparando el documento, bueno, yo no he preparado el documento, preparando esta intervención, que cuando tú diste de alta aquella asociación, ¿te acuerdas? Que te decían en el Ayuntamiento de Madrid que tenía que ser familias. ¿Te acuerdas? Me lo cambiaron. Te lo cambiaron. Yo creé una asociación, Mayores y Familia. Mayores y Familia. Cuando la registré en la Comunidad de Madrid, que es, ya sabéis quién manda en la Comunidad de Madrid. Pues yo dije Mayores y Familia, porque solo hay una familia. En el Ayuntamiento. Solo hay una eso fue en la Comunidad de Madrid. Fue en la Comunidad, de Madrid. Cuando ya lo aceptaron, sí, es verdad. Cambiaron el nombre. O sea, me pasaron por encima, rodillo comunista, marxista, pasaron por encima y cambiaron el nombre y lo llamaron Mayores y Familias. Sí. O sea, verdaderamente que están todas las administraciones públicas, y ya es así, al servicio de la Agenda 2030. Está en servicio. Totalmente. De hecho, quieren... Y de la ideología de género, porque eso es cambiar de familia, que es la única que existe, la familia de toda la vida. Y llamarlo familias. ¿Qué familias? No lo sé, pero eso es ideología de género. Y de hecho, Fencila, se va ley de familias, que ya está en marcha. Ya está en marcha, la ley de familias. Imagínate. Bueno, pues lo que te digo es que no aparecen expresiones como libertad de expresión, como propiedad privada, no existen. Meritocracia, no existe. Lo más grave es que no se trata de un lenguaje utópico, es que es así, o sea, que es un lenguaje que alude a proyectos o sistemas que se van a realizar, porque está en la agenda. Y lo están llevando a cabo a velocidad de crucero, sobre todo en España. Parece que España parece el experimento piloto, ¿no? No parece, yo estoy convencida de que estamos siendo objeto de un experimento, sí. Entonces es distópico porque ya empezamos a padecer las consecuencias de manera definitiva, Bueno, como se refleja, por ejemplo, lo que comentábamos de 1984, ese libro de Orwell. En la dimensión filosófica de este documento está Nietzsche, como se diga. Sí. Que te lo comentaba ayer en un mensaje, que a su vez lo toma de Darwin, porque, claro, Darwin, lo de la voluntad de poder, ¿no? ¿Darwin qué hizo? Sí, fue una aportación maravillosa, hay que reconocerlo, como aportación. Quiero decir, bien. Bueno, maravilloso en el sentido científico. En su casa, su familia estaban muy contentos. En Inglaterra debe estar muy contento cuando salió. Pero quiero decir, claro, se carga la teoría del el creacionismo, ¿verdad? Entonces el hombre se convierte en un animal más, claro. Entonces el hombre renacentista, la idea de antropocentrismo, ¿no?, del hombre como el centro del universo se acaba a partir de Darwin. Esa es mi interpretación, a lo mejor no, pero yo creo que es así. Bueno, tu opinión es tan válida. Una de las interpretaciones, una ¿no? opinión Una de muy las válida. interpretaciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que te digo, ¿no? La dimensión filosófica del documento está Nietzsche, ¿no? O sí. Nietzsche. Que a su vez lo toma de Darwin, de lo de la voluntad de poder y la necesidad biológica del imperio de los fuertes sobre los débiles. Sí. Pudiendo incluso los primeros hacer padecer y matar a los últimos. Anda, claro, que van a por nosotros. Y esto, ¿en qué deriva? La teoría del superhombre. Por tanto, está muy presente.
merece, evidentemente, bueno, aparte de que merece una reflexión seria, yo solamente hago, bueno, lo mío es, no deja de ser algo divulgativo y no tiene, quiero decir, o sea, yo intento aportar algo, pero vamos a ver, más que aportar es ponerlo, ¿no? Bueno, son líneas de pensamiento para que luego nuestros oyentes, que son muy inteligentes y que claro muy cultos, sí, estoy segura de ello, pues luego para generar reflexión, ¿no? Claro, de eso se trata, plantear cuestiones para generar reflexión y poner algún tipo de barrera a tanta manipulación, porque por la dignidad humana, que es el ser humano está por encima de todo, la naturaleza, y Dios nos entregó el mundo y los seres para que los domináramos y nos sirviéramos de ellos. Claro. O sea, estamos en la cúspide de la creación y por lo tanto tenemos que devolver de alguna manera con nuestra humilde aportación la dignidad al ser humano, porque está siendo tan manipulado que le están arrebatando su dignidad, que al ser humano no se le miente. Y el sentido de la divinidad. No se le miente, es el sentido de la divinidad, pero es que a mí lo que me molesta profundamente es cómo mienten. La mentira me repugna. A mí también. Entonces no lo puedo soportar y por eso me gusta tanto y me ha encantado esta cápsula que le tenemos que poner el punto final porque así es la vida. Pero bueno, habrá más ocasiones si Dios quiere, si nos dejan. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Ojalá. En fin, queridos oyentes, muchísimas gracias, Elena. Es un placer tenerte aquí. Bueno, ha sido muy divertido. Espero que lo hayáis pasado tan bien como yo, que es muy duro lo que estamos hablando, pero bueno, intentamos ponerle un toque de humor porque si no, no sobrevivimos a esto. Tenemos que sobrevivir para seguir luchando. Para seguir luchando. Entonces, nada más. Os mando un abrazo. Os emplazo para que nos sigáis el próximo martes a las 5 de la tarde aquí en La Espada para Multicanal Radio. Y ya sabéis que os deseo todo lo mejor de este mundo. Yo también. Un saludo. Un abrazo.